Bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos ustedes, como decimos siempre, también bienvenidos los que van a escuchar en otro momento, en otro espacio, en otro lugar esta grabación. Vamos a estudiar hoy temas que tienen que ver con la preparación personal para Pesaj. Vamos a estudiar hoy temas que tienen que ver con la preparación personal para Pesaj. Entonces, antes de empezar, un pedido que hacemos siempre: por favor, pongan los celulares en vibrador o apáguenlos, así no interrumpimos. Ahí va. Nosotros en Pesaj decimos que todo, en hebreo se dice Zecher leYetziat Mitzrayim, en recuerdo de la salida de Egipto. Es una frase que la decimos infinidad de veces en nuestras tefilot, en nuestros rezos. Está incluido a diario en varias oportunidades. En el Kiddush también lo decimos todo el tiempo. Pregunta clásica: ¿por qué hay que recordar tanto que nosotros salimos de Egipto? ¿Por qué es tan importante recordarlo? Que además, en este caso en particular, en Pesaj, es, digamos, una parte central de la historia. Pero la pregunta nos queda inclusive para todo el resto del año: ¿por qué lo tenemos que repetir tantas veces? ¿Por qué a la mañana, a la tarde, a la noche? ¿Por qué cada vez que hacemos Birkat Hamazon? ¿Por qué es tan recurrente todo este tema? Entonces explican que en realidad la salida de Egipto no es, digamos, el concepto no es la salida de Egipto porque salimos de Egipto y porque fuimos liberados únicamente, sino que lo que está anclado con esta idea de la salida de Egipto es que había un propósito, había algo más importante que venía después. Digamos, esto fue lo que desencadenó algo más importante que vino después, que lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo en el transcurso del encuentro de hoy, si Dios quiere, en las próximas semanas también. Explican que ese propósito lo podríamos decir en dos palabras, que era nada más y nada menos que formar una nación, inclusive formar una nación espiritual. La salida de Egipto tenía como objetivo inmediato, alguien podría quedarse con la idea de terminar con la esclavitud, que era uno de los, si se quiere, temas que estaban en la agenda, que tenían que ver con la salida de Egipto. Pero había una agenda todavía mucho más elevada, que era la entrega de la Torá. La salida de Egipto era para convertir a esa gente en una nación, en un pueblo, y además entregarles la Torá, o sea, convertirlos en una nación espiritual. Entonces había un programa bastante interesante que estaba, digamos, en la época. La buena noticia es que nosotros, cuando, ya lo estudiamos en otras oportunidades, cuando nos acercamos a una fecha en el calendario judío, a una fecha así que tiene una festividad, como digo siempre, no estamos recordando nada, sino que entendemos que la misma energía que hubo en un momento se vuelve a repetir y se recrea. Entonces hay una energía ahora para que las personas nos podamos convertir en seres más espirituales, y hay una energía para que nos empecemos a preparar para recibir la Torá, que si Dios quiere va a ser nada más y nada menos que 50 días después de Pesaj. Entonces, no es algo que estamos recordando que pasó. Este es un primer concepto muy importante. No es algo que pasó, es verdad que pasó, pero nosotros no estamos celebrando lo que pasó, sino nosotros estamos celebrando lo que está pasando ahora, que es esa misma energía se recrea y está una vez más presente. El problema que hay es que todos nosotros interactuamos en un mundo material y todos nosotros tenemos muchas cosas por hacer y todos nosotros tenemos muchas cosas por arreglar y muchas cosas por comprar y muchas cosas por vender, y todas esas actividades hacen que en algún momento, lamentablemente, perdamos de vista que somos seres espirituales. Entonces nos volvemos locos tratando de comprar, vender, alquilar, subir, bajar, arreglar, reparar, y todo se va complicando cada vez más porque vamos perdiendo de vista ese concepto de espiritualidad. Y es por eso que nuestros sabios, ese es uno de los motivos, pusieron que lo nombremos todos los días y en repetidas oportunidades, diciendo: no te olvides que todo esto tiene un objetivo espiritual. Y cuando digo todo esto, no piensen en la salida de Egipto, todo esto significa todo este mundo. Todo este mundo, nadie vino a este mundo a hacerse millonario.
Muchos pensamos que hay un mandamiento que dice, ¿qué serás? ¿No? Un mandamiento parecería que es... y en pos de conseguirlo estamos dispuestos a hacer todo. Pelearnos con la familia, no hablarnos más con este, no ver a los hijos, no ver a la esposa, viajar, subir, bajar, hacer cosas inimaginables. La realidad de las cosas es que no hay ninguna mitzvah eso. Y tampoco hay ninguna mitzvah quedarse anclado en el mundo material. Porque nadie vino a este mundo que su desafío va a ser, cuando después de 120 años le van a preguntar, bueno, ¿cuántos barcos tenías? ¿Cuántos countries tenías? ¿Cuántos viajes hiciste? ¿Cuántos relojes tenías? ¿Y cuántos diamantes pudiste adquirir? Eso no son ni desafíos y tampoco son logros. Muy importante eso. Porque la realidad de las cosas es que no fuimos educados así. Y fuimos educados de una manera donde pensamos que todo eso que nombré, que puede ser muy apetecible y no hay ningún problema con tenerlo. No hay ningún problema con tenerlo. El problema, ¿saben cuál es? El problema es ¿qué es lo que dejas de lado para tenerlo? El precio que pagás por esas cosas. Entonces, ese es el sentido, volvemos a que tantas veces por día, digamos, machacamos y repetimos e insistimos con este concepto de la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a nuestro eje y saber que hay un programa, que hay un mundo espiritual, que hay desafíos espirituales que alcanzar y que, bueno, interactuamos en el mundo material y lo tenemos que hacer. Vamos a verlo también un poquito más adelante, también el día de hoy, pero que eso no es el matiz principal, eso es un matiz más de nuestra vida. Explican nuestros sabios otra, digamos, manera de estudiar por qué esta repetición, es que te dicen, es muy interesante, dicen así, dice la persona que orienta su vida de una manera equivocada, digamos, sin incluir el mundo espiritual, puede llevarlo a armar un estilo de vida que va a ser defectuoso, que no va a ser funcional para lo que él vino a este mundo. La persona que se desconectó del mundo espiritual o que nunca estuvo conectada, dice, cuidado, te podés encontrar con que ahí te terminas arruinando la vida. Aunque parezca, visto de afuera, puede parecer que la está pasando muy bien y que es muy divertido y que es muy canchero y que cambió el auto y que se fue de viaje y que no sé qué y que no sé cuánto. Dice, cuidado que tal vez esa persona se terminó arruinando la vida. ¿Ok? Entonces, este sería un primer esquema de cuál es la idea de por qué repetimos tantas veces en nuestra liturgia el concepto de la salida de Egipto. Sintetizamos, no olvidarnos que había un programa, una agenda con algo mucho más elevado, no era la salida solamente, no es solamente dejar la esclavitud y ahora tener libertad, sino que era tener la libertad para tener una vida espiritual. Entonces, esa vida espiritual tenemos que, digamos, valorarla y perseguirla. No es algo que se consiguió antes y ya está. Cada uno de nosotros la tiene que conseguir. Vamos a avanzar un poquitito. En Pesaj no comemos pan. Y en Pesaj tenemos, digamos, una prohibición muy extraña en términos halágicos, en términos de ley judía, que es que está prohibido tener cualquier mínima medida, por más mínima que sea, de, digamos, algo que haya sido leudado, ¿no? Puede ser pan, puede ser fideos, o en muchas otras cosas hay medidas que se anulan. Uno puede decir, bueno, si llega a pasar, vamos a dar un ejemplo de otra prohibición de la Torá. Si llega a pasar que una persona está cocinando un asado y no sé, y pasa un chico con una leche chocolatada y se le cae una gotita de leche chocolatada en un costillar de, no sé, 20 kilos. Bueno, hay leyes en la halajá que se llaman leyes de anulación. Depende del producto, depende de lo que se trata. Hay veces la anulación se hace una en 60, hay veces se hace una en 100, hay veces se hace una en 200, a veces una en 1000 y a veces no se hace directamente. En Pesaj es tan estricto esto que no hay anulación. Vos no puedes decir, bueno, yo tenía toda la casa que tiene 100 metros cuadrados limpia y tenía 1 centímetro cuadrado donde había unas miguitas, bueno, que se anule este centímetro cuadrado en los 100 metros cuadrados. Dice, no funciona así.
si bien en la halajá lo permite ese esquema para otras anulaciones, en este tema de Pesaj, en hebreo se dice con kolshehu. Kolshehu quiere decir lo que sea, lo más mínimo que sea, ya estamos en offside. Entonces yo quería compartir una historia de una persona que se esmeró muchísimo en limpiar toda su casa. Limpió su casa para que no haya ni la más mínima señal, ni viguita, ni rastro de ninguno de los productos prohibidos, ¿no? Puede ser, dije, derivados de las harinas, del pan, galletitas, fideos, bueno, lo que ustedes llaman más o menos, ¿cómo? Arroz para los ashkenazim, los sefaradín comemos arroz. Bueno, cada uno de acuerdo a su costumbre. Y después, bueno, este hombre que hizo toda su limpieza. Él era seguidor, era un hasid de un rabino muy importante. Hizo toda su limpieza, empezó Pesaj contento. Y en el medio de Pesaj, ustedes saben, estoy hablando de una historia que pasó hace 200 años, o 250 años, la gente tenía pozos para el agua, no tenían agua corriente como nosotros. En el medio de Pesaj va a buscar agua al pozo, él en persona en este caso, y ve flotando un pancito. Entonces ahí tenía dos problemas. Primero, el pan estaba en su propiedad. Y segundo, todo el agua que había tomado, absolutamente, ese agua era hametz. ¿Por qué? Porque el pan estaba en el agua donde en la cisterna donde él tenía el agua de la cual se proveyó durante todos los días de Pesaj. Esto lo encontró pasando la mitad de Pesaj. Entonces fue y le preguntó a su rebe, dijo, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué pasó acá? Estaba muy angustiado, o sea, había tomado todas las precauciones, había limpiado, le había dedicado mucho esfuerzo, mucho tiempo. ¿Saben? Pesaj es una fiesta que es muy física. Es muy física. La limpieza de Pesaj es muy física. La preparación para Pesaj, la cocina también, porque hay que cambiar los condimentos. Hay cosas que durante todo el año se pueden, ahora en Pesaj no podés. La vajilla, en fin. Es realmente físicamente demandante esta festividad. A diferencia de otras. Rosh Hashanah, tal vez vos recibís a 50 personas, pero con lo mismo que tenés en tu casa. Agarrás, cocinás, y acá tenés que cambiar vajilla, tenés que cambiar cubiertos, tenés que cambiar condimentos, tenés que ver cuál se puede, cuál no se puede. Realmente es una festividad que requiere que se le ponga el cuerpo. Entonces, consultó con su rab, que era un gran tzadik, qué es lo que le había pasado. El tzadik pensó y le dio una respuesta bastante básica. El tzadik le preguntó nada más y nada menos y le dijo, Hashem no te ayudó porque nunca le pediste ayuda. El alumno le estaba preguntando, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Hashem no me ayudó a que yo tenga un Pesaj completo? A un Pesaj perfecto, si se quiere, como él quería. Y el maestro le terminó contestando, mirá, vos hiciste tu parte, pero tu parte estuvo incompleta. Porque el esquema es un esquema doble. Nosotros solemos engancharnos con el trabajo de todo lo que hablé hasta ahora, digamos, de la limpieza física, digamos, de la casa, del hametz, de sacar la harina, las galletitas, etcétera, etcétera. Pero eso no es solamente el trabajo de Pesaj. Eso es una parte del trabajo de Pesaj. El trabajo también que hay que hacer en Pesaj es un refinamiento de lo que se llama en hebreo de las midot, de las cualidades. Es sacar la levadura que tenemos adentro. El ego. Absolutamente, el ego, el orgullo, la altanería. Muy bien, la omnipotencia, gracias. Sacar, ese también es el trabajo de Pesaj. Entonces, todo lo que estoy diciendo es válido para el análisis, si se quiere, más físico o el análisis más espiritual. En definitiva, hay que hacer los dos trabajos. El que piense que limpiando toda la casa con sif cumplió la mitzvah, les tengo una mala noticia, cumplió la mitad de la mitzvah. Cumplió una parte de la mitzvah, no la cumplió completa. Y el que piense que solamente va a ser un trabajo espiritual y demás, que sepa que también cumplió la mitad, porque el trabajo es de las dos cosas. El trabajo es físico y el trabajo es espiritual. No es solo espiritual y tampoco es solo físico. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer todo. Entonces,
dice, la persona tiene que saber que cualquier trabajo que está haciendo en su crecimiento, si se quiere, espiritual, en su trabajo de acercarse más a Hashem, y quiere avanzar, en cualquier, digamos, cada uno tiene sus desafíos y quiere avanzar, quiere saber más, quiere cumplir más, quiere hacer más. La persona tiene que saber que él, hasta un punto, tiene que hacer el esfuerzo. Y lo tiene que hacer el esfuerzo. Y nadie lo puede hacer por él. Pero hay una combinación. La persona tiene que pedir también para poder hacerlo. Supongamos que soy una persona muy orgullosa. Y no es verdad, porque de todos los que están acá yo soy el más humilde. Pero supongamos que yo soy una persona muy orgullosa y quiero trabajar mi orgullo. El esquema sería, yo tengo que detectar las situaciones que disparan mi orgullo, que lo disparan mal. Tengo que trabajar la humildad, porque en general las midot se trabajan aprendiendo el contrapunto, ¿no? O sea, para detectar dónde uno está orgulloso, tiene que estudiar un poco cómo funciona bien el concepto de la humildad. Entonces tiene que encontrar ese contrapunto. Pero todavía falta un componente más. El componente más es integrarlo a Hashem. Y también tiene que, en sus tefilot, pedir a Hashem, quiero ser más humilde, ayúdame. Hashem, solo no puedo. Entonces el esquema quedaría así. Por un lado está, la persona tiene que hacer el esfuerzo y tiene que hacer su máximo esfuerzo personal. Hay cosas que o las hacemos nosotros o no las va a hacer nadie. Nadie las va a hacer por nosotros. Nadie nos va a venir a decir ni siquiera lo que tenemos que hacer. Cada uno tiene que ir encontrando, digamos, los puntos a mejorar y tiene que armarse su propio programa, armarse su esquema y atacar el problema e ir pasando de grado. Nadie va a pasar de grado por nosotros. Nadie lo va a hacer. Lo máximo que van a hacer, en el mejor de los casos, y si nos quieren mucho, nos van a marcar las cosas. Pero ni siquiera por mucho tiempo, la gente después se cansa, se aburre. Nadie quiere estar con una persona egoísta al lado. Una vez tal vez te lo dicen, 2 veces si te quieren mucho. La tercera, la persona ya dio un paso al costado. Y así con cada una de las cualidades que no son tan apetecibles y que todos tenemos que trabajar. Entonces, por un lado, la persona tiene que saber que tiene que hacer el máximo esfuerzo personal y lo tiene que hacer él. No le pide al otro, mirá, entendeme, teneme paciencia, comprendeme, está todo bien, pero vos seguís siendo orgulloso, seguís siendo el centro del mundo. Entonces, el trabajo lo tenés que hacer vos. La segunda pata es sumarlo a Hashem. Uno tiene que pedir por esto, porque en definitiva estamos hablando de algo que parece un valor, digamos, del mundo secular, como ser orgulloso, ser humilde, pero en definitiva son valores espirituales también. Entonces la persona tiene que, entendiendo que si él consigue mejorar en ese aspecto, en definitiva termina siendo una mejor persona. Y en definitiva es una forma también de acercarse más allá. Entonces lo tiene que involucrar. Entonces la receta termina que si cumplimos estas 2 primeras etapas, va a haber mucha más posibilidad de éxito. La persona va a tener más chances. No alcanza solamente como la historia de este tzadik de la historia. Él hizo todo lo de él. Pero el rabino de él le dijo, mirá, acá faltó un componente básico, que es poder pedir ayuda, digamos, al gran jefe del mundo espiritual. Entonces estabas tratando de hacer algo perfecto desde el punto de vista espiritual. Bueno, conectate también con esa fuente. Y esto, cuando yo encontré este material, la verdad lo quise incluir hoy, porque Pesach se puede convertir en una festividad sumamente técnica. Todo Pesach, la preparación y el ceder mismo. Ahora que se puede, levanto 2 machot, bajo 2 machot, me siento, me paro, pongo, saco, voy, vengo, tengo que comer tantos gramos, tantos centímetros cúbicos de esto. Se puede convertir en algo muy técnico. Que no está mal que sea, porque tiene que ser algo técnico. Todos queremos hacer las cosas bien, pero no tenemos que perder de vista que inclusive para que la parte técnica salga bien, tenemos que incluirlo allá también. Tenemos que tenerlo presente allá. Y no tenemos que perder de vista
que esto, como dije hace un ratito, es una parte del trabajo de Pesaj. La otra parte del trabajo de Pesaj es el trabajo, digamos, espiritual de la persona, el trabajo de refinamiento de la persona. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna queja, algún comentario? ¿Todo bien? Muy bien, Baruch Hashem. Vamos a seguir. Tenemos el calendario judío. El calendario nuestro tiene una particularidad. Nosotros tenemos Rosh Hashanah, que acá en Argentina cae más o menos alrededor de septiembre, más adelante, más atrás. Generalmente cae más o menos en el mes de septiembre. Puede llegar a caer un poquito en octubre también. Pero ustedes saben que Rosh Hashanah no es el primer mes del año. Rosh Hashanah es el séptimo mes del año. Cuando cae Rosh Hashanah es en el séptimo mes. El primer mes del año es Nisan, ahora el mes de Pesaj. La cuenta de los meses está desfasada. En el calendario gregoriano tenemos el primer mes del año es enero, o el último si quieren es diciembre, y fin de año es el 31 de diciembre. Está todo, digamos, alineado. Acá tenemos un calendario que está desfasado. Por un lado, Rosh Hashanah cae en el séptimo mes. Y el primer mes es el mes de Pesaj. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en este calendario? ¿Se equivocaron? ¿Se distrajeron? ¿Qué es lo que pasó acá? Explican que Rosh Hashanah tiene que ver con la creación del hombre. Si se quiere, es la creación física del hombre. Pesaj es la creación espiritual. Porque en Pesaj se salió de la esclavitud a la libertad con el objetivo que explicamos hace un ratito de la entrega de la Torá. En Pesaj es el nacimiento de la humanidad espiritualmente hablando. Y en Rosh Hashanah es el nacimiento de la humanidad físicamente hablando. Entonces tenemos dos principios de año. Por eso uno es en el séptimo mes y otro es en el primer mes. Curiosamente, Pesaj cae en el primer mes del año. Al principio es el mundo espiritual el más importante. Pero así está el esquema. Pero hay una pregunta gigante. Tenemos el concepto de Teshuvah. Y el concepto de Teshuvah quiere decir, hebreo quiere decir retornar. En esta imagen que encontré es como retornar a la Torá, al mundo de Dios. La persona retorna a su eje, retorna a lo esencial. Ustedes fíjense que en el calendario judío, ¿cuál es la época de la Teshuvah? Digamos, específicamente designada. En realidad todo el año. Muy bien, en realidad es de Rosh Chodesh Elul hasta Kippur. Son 40 días que se consideran como días para hacer Teshuvah, para la persona retornar. Inclusive son días que aumentamos en mitzvot, se aumentan en tefilot, se hace lo que llaman en hebreo selijot. En fin, se hacen muchas cosas que, digamos, buscan que la persona se conecte un poquitito más con el mundo espiritual. Entonces, fíjense lo importante que es este concepto, que en un calendario, vamos a hablar números redondos, de 360 días, tenemos 40 días designados para hacer este trabajo. Estamos hablando del 10%, un poquito más del 10% del calendario, del tiempo, de la agenda, está designada a que la persona, como dicen los GPS, recalcule para dónde está yendo y se vuelve a orientar. ¿Okay? Les decía que hay una pregunta también grande, dice, ¿por qué tanto tiempo? El 10% del tiempo es mucho tiempo, todos los años. Porque en realidad es un trabajo que no es fácil. Es un trabajo que no es fácil, nos cuesta mucho. Einstein dijo, no sé si se puede hablar de ahí, pero dijo una famosa, muy famosa la frase de él, dijo, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que superar un prejuicio. El concepto de Teshuvah tiene mucho que ver con esto.
a veces sabemos que algo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Y cuando estoy hablando de Teshuvá, no piensen solamente en que si no como callar y comer callar. Si quieren, volvemos al otro punto, más espiritual. Soy orgulloso y tengo que dejar de ser orgulloso. En realidad me refiero a las dos cosas, pero tal vez nos va a resultar más fácil entender este concepto yendo a lo que es el trabajo de midot, el trabajo de cualidades. Soy amarrete, ahora tengo que trabajar en mi generosidad. ¿Cómo me convierto en una persona más generosa? ¿Saben qué? Soy impuntual. Soy impuntual. La persona impuntual es una forma de robarle al otro. Le roba el tiempo y es algo que no le puede devolver nunca. Yo estoy re de acuerdo con eso. No lo pensé en serio. El ser impuntual es una cualidad que hay que corregirla. Es algo que está mal. Hay una historia, yo creo que alguna vez la conté. Había un rab que era muy mayor en Bnei Brak. Entonces le hacían en la casa, lo ayudaban y le hacían en la casa, le completaban un minyan para que él haga tefilá. Entonces una vez, eran justo 10, pero uno de los muchachos estaba como medio impaciente, mirando. Entonces el rab le preguntó, ¿qué pasa? Dice, no, porque son las 6 y no empezamos todavía, y yo quedé 6 y 5 con una persona, no sé, acá a unas cuadras, y claro, ya estaba haciendo cuentas que no iba a llegar horario. Y el rab le dijo, andate. Dice, porque yo no puedo hacer una tefilá robándole a otro el tiempo. Estoy robándole directamente. El otro va a estar parado en una esquina y 10, 15, 20 minutos, lo que sea, literalmente es una forma de robar. Son una de las formas sutiles que a veces robamos y que no las consideramos. Por eso, este es otro concepto que se estudia más cerca de Rosh Hashanah. Muchas veces cuando confesamos, decimos por los actos de robo que cometimos. Y nosotros podemos decir, escúchame, yo no robé nada a nadie, yo soy una persona honesta. Bueno, sabelo que si una persona toma con liviandad el concepto de los horarios, es una forma de robar. Ahora que lo sabemos, tenemos que cuidarnos más. Entonces, volvemos. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil superar un prejuicio, superar una cualidad, superar una midá? Me van a poder decir porque uno está acostumbrado, alguien se va a defender diciendo lo hago sin querer, no me doy cuenta, no es que lo hago a propósito, quiero llegar al horario pero no llego, pero en realidad nada de todas esas defensas son verdad, porque la persona para lo que es realmente importante y quiere llegar al horario, llega al horario. No, tal vez impuntual cuando queda con alguien en un bar, cuando tiene que tomar un avión está 3 horas antes en el aeropuerto. Y cuando es algo tal vez que él considera valioso o importante, seguramente toma los recaudos. Entonces, dicen que hay muchas maneras de explicar esto. Nos cuesta porque nos cuesta porque todavía no nos hizo clic, no valoramos el concepto, no tenemos la verdadera dimensión del impacto de lo que estamos haciendo o dejando de hacer. En tanto y cuanto no tenemos esa verdadera dimensión, no le damos importancia. Y esto vuelvo, puede ser que estemos hablando de una persona que es orgullosa o de una persona que no come callar. El análisis es el mismo. En tanto y en cuanto nos parezca que es lo mismo y que no cambia nada, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a cambiar si yo estoy bárbaro? ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo, el supuesto esfuerzo? ¿Para qué lo voy a hacer? Si en realidad no tiene sentido. Entonces, el concepto de superar un prejuicio significa abrir la cabeza a una realidad más grande, en lugar de tratar de poner la realidad dentro de nuestra cabeza. Es abrir la cabeza a algo que es tal vez un poquito más grande, que es un poco más amplio, que es distinto a lo que ya tenemos. Y es un trabajo muy difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque el cerebro trabaja de esa manera. El cerebro trabaja lo que llama en unidades dialógicas. El cerebro trata de unir conceptos pares. El cerebro dice, pared es esto y puerta es lo otro. Y no le mezcles, porque el cerebro trabaja así. Cuando le tiras un concepto al cerebro, el cerebro trata de empatarlo con algo que ya tiene en la cabeza. El trabajo espiritual nuestro es cuando vamos a aproximarnos a un concepto nuevo, y si es de Torah con más ahínco todavía, es no dejar al cerebro que lo empate con algo que ya hay en la cabeza, sino liberarlo y tratar de entender el concepto absolutamente, digamos, de una manera renovada, de una manera nueva, no como lo teníamos antes. Y ese es el verdadero desafío. Y es por eso que cuesta tanto. Y Pesaj es una época
donde podemos empezar a hacer ese trabajo. Es una época propicia para hacer ese trabajo. ¿Por qué? Es una época de liberación. Ya hubo liberación en otro momento, ahora también va a haber liberación. Ya es un momento de expansión, es un momento de desencadenar cosas. Es un momento que es muy bueno para empujar todo esto. Es un momento, pesas quiere decir saltar. Es un momento donde podés saltar escalones. Normalmente tenés que subir un escalón y subir otro y subir otro. Ahora podés subir de a 3, podés subir de a 4. Podés avanzar mucho más rápido de lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque es la época. Así actuó Hashem en esta época con nosotros en otro momento de la historia y así va a volver a actuar con nosotros. Lo importante es que, como decimos siempre, no hay imposición. Nadie va a llegar a donde no quiera llegar. Nadie va a conseguir lo que no quiera. No hay manera, no te van a dar de prepo logros espirituales que vos no querés. Lo que vos no quieras entender, no lo vas a entender nunca. No lo vas a entender nunca. Si no lo querés entender, no lo vas a entender. Si lo querés entender y le pones esfuerzo y dedicación, tal vez quizás lo termines entendiendo. Pero si vos no te importa, quédate tranquilo, que a vos nadie te va a enchufar nada de prepo. Nadie te va a lavar, no existe ese concepto de lavar la cabeza, no existe ese concepto. Lo que la persona no quiere, espiritualmente hablando, no lo va a tener, no lo va a lograr, no lo va a alcanzar, no lo va a entender, ni va a pasar cerca siquiera. Entonces acá la persona puede saltar escalones, ¿saben cuáles? Los que la persona quiera. El que está cómodo en primer grado y se quiere quedar en primer grado, se queda ahí. No va a ser ni en pesas ni no pesas, se quedó en primer grado. Pasaron los años, sigue en primer grado, es lo que él quiere. El día que él quiera pasar de grado, bueno, tal vez con esfuerzo y con la ayuda de momentos y con la asistencia divina, y si él lo pide y demás, tal vez pueda pasar directamente de primer grado a un doctorado en una semanita. A veces esos upgrades nos pasan. Lamentablemente a veces nos pasan con cosas fuertes que nos pasan en la vida, que pasamos de grado de golpe. A los tortazos. La idea es que crezcamos, pero digamos sin sufrimiento. Que crezcamos, digamos, por decisión, sin sufrimiento en el medio. Avancemos un poquito más. Pregunta gigante. Si Rosh Hashanah es tan importante y es un día tan solemne, y Pesach cae en el mes de Nisan, que es un día tan importante, ¿por qué no celebramos Rosh Hashanah en el mes de Nisan, que es el mes, si se quiere, más espiritual? ¿Se entiende la pregunta? Dijimos, tenemos dos comienzos de año, por decirlo de una manera. Uno en la cuenta del año, de los años, y uno en la cuenta de los meses. El mes 1 es en Nisan, que es el mes de Pesach. El Rosh Hashanah es en el mes séptimo. Entonces, ¿sabes qué? Poneme Rosh Hashanah ahora, y es todo tan importante. Y es algo que también lo estudiamos en muchas oportunidades. Es que en realidad tenemos que entender que nosotros tenemos que interactuar en los dos mundos. Tenés que interactuar en el mundo espiritual, pero también tenés que interactuar en el mundo físico. No pienses que trayéndolo Rosh Hashanah acá, voy a anular el trabajo físico. El trabajo físico lo tengo que hacer. Y la limpiecita de pesas la voy a tener que hacer. No lo puedo anular. No puedo decir, bueno, lo voy a pasar el desafío desde un lugar intelectual, del pensamiento, de la meditación. Hay una cosa que tenemos que hacer en el mundo físico. Y digo la limpieza de pesas como puedo decir visitar a un enfermo, como puedo decir prender las velas de Shabbat, cualquier mitzvah. Las mitzvot las tenemos que hacer en el mundo físico, no pensarlas. Pensar, ¿se acuerdan la frase que les conté siempre? Yo había ido a un lugar a hacer una dieta que tendría que volver en cualquier momento, pero que tenían un cartel grande que decía pensar no adelgaza. Y realmente, con todo el dolor del alma, les digo que es verdad. Les digo que lo confirmé, lo puedo firmar. Porque vos podés pensar en que vas a ir a caminar, en que vas a anotarte en el gimnasio, en que a ver, es más atún y ensalada, y basta de esto, y basta de aquello, y basta de lo otro, y no voy, y no lo pruebo, y no lo como. ¿Sabes qué? Hacelo 2 semanas seguidas y después hablamos. En el mundo espiritual es lo mismo. En el mundo este, ¿sabes qué? No es pensar solamente. Porque vos podés pensar en el otro. Pero si no lo llamaste cuando el otro estaba pasando un mal momento, no alcanzó.
Nos encantaría que alcance. Porque a veces tenemos ese sentimiento bueno. Pensé en la otra persona, está pasando un momento difícil, pensé. Pero ¿sabes qué? El desafío, si no podríamos correr el calendario. ¿Por qué el calendario está desfasado? Porque tenés que hacer las dos cosas. Tenés que pensar por él. Tenés que pedir por él en tus tefilot, en los momentos tuyos de meditación, de rezo, cuando prendés las velas, cuando hagas una mitzvah, lo que sea. ¿Y sabes qué? Tenés que llamarlo. ¿Y sabes qué? Tenés que escucharlo. ¿Y sabes qué? No una vez, las veces que haga falta. Porque a veces también pensamos, bueno, yo ya lo llamé, ahora que lo llame otro. No es así. No es así. Entonces, el desfasaje del calendario, así explican nuestros sabios, tiene que ver con que la persona que no pierde de vista que hay una creación física y hay una creación espiritual. Necesitamos de las dos cosas. Y la creación física no es garantía de nada. No es garantía de nada. ¿Sabes qué? Nació, punto. No sabemos ni qué va a pasar con esa persona. Solamente cuando veamos los logros en términos espirituales vamos a poder evaluar qué fue de la vida de esa persona. ¿Se entiende hasta acá? Otra pregunta clásica. En toda la Gadá, no se tomen el trabajo, Moshe no está mencionado, se los garantizo, créanme. No hace falta que la vuelvan a leer, no la escaneen, no la punteen. Ya está controlado. Toda la Gadá, Moshe no está mencionado. La gran pregunta es, ¿por qué no está mencionado Moshe? Si Moshe es el gran protagonista de todo esto. Porque él recibió la Torá. Y él no necesita ese crecimiento espiritual. No, pero podríamos pensar, bueno, estamos hablando de Pesaj y fue el gran protagonista de Pesaj, el líder del pueblo, lo menciono. Para mí el gran protagonista. Muy bien, esa es una explicación. ¿Por qué que no escucho? Que fue... Repítelo más fuerte. Para mí el verdadero protagonista de Pesaj fue Hashem, o es Hashem. En realidad, sí, lo que está diciendo acá Guto, lo repito para que salga la grabación, es que el verdadero protagonista del Pesaj es Hashem, es verdad. Moshe fue, digamos, un gran protagonista de todas maneras, fue un ejecutor. Explican esto de dos maneras. Hay una, dice, porque hay una mitzvah que trae la Torá en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, que dice, para que les cuentes a tus hijos todo lo que hice en Egipto. Hashem están comandando que la persona le cuente a los hijos qué es lo que pasó en Egipto. De hecho, es una mitzvah que tenemos los padres para con nuestros hijos, que sepan todo este relato. Entonces dicen, en la primera vez que se cumplió esa mitzvah, los únicos hijos que existían en la humanidad que no estuvieron en Egipto fueron los hijos de Moshe. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en Egipto, estaban en Midian, con el abuelo, con Yitro. Entonces ellos son, digamos, los primeros hijos que no escucharon y ni vieron en primera persona lo que había pasado en Egipto. Entonces Moshe mismo, en un acto de humildad, le estaba hablando a sus propios hijos, no se puso como gran protagonista de la historia. Él tuvo un trabajo, digamos, insisto, de humildad. De hecho, Pesaj es una fiesta donde se trabaja la humildad, ¿no? La matzá, vamos a estudiar en otras oportunidades, lo vamos a repetir varias veces, la matzá simboliza la humildad porque es un pan finito, chato, que no está elevado. Entonces, este es un puntapié inicial para darnos una idea de por qué Moshe no está mencionado. Por el otro lado, cuando la Gadá fue ampliada y todo este relato fue ampliado, los sabios mantuvieron el mismo espíritu que le había, digamos, dado Moshe y tampoco lo incluyeron en el relato. Pero es parte del trabajo también, como dice Guto, es entender, Baruch Hashem, Moshe, un gigante, y fue el líder máximo que tuvo el pueblo, pero en definitiva, Pesaj estuvo en la mano de Hashem directamente. No, digamos, tuvo ejecutores, pero Hashem directamente estuvo involucrado. Entonces, acá entendemos también, vamos con una segunda idea fuerza. La primera que vimos fue al principio, que fue una idea de esto de cuando la persona se embarca en un trabajo de crecimiento espiritual o de crecimiento personal, por llamarlo de una manera, tiene que también pedir asistencia divina y, digamos, para que su proyecto llegue a buen puerto. Segunda idea fuerza es el concepto de la humildad, ¿no? Moshe
dice, la Torá lo describe como la persona más humilde que hubo sobre la tierra. Moshe no era una persona común, Moshe habló con Hashem cara a cara. Moshe fue el líder durante muchos años. Digamos, tenía fuerza, tenía profecía, tenía poderes, tenía honores, tenía todo. Él no se mareó, no se volvió loco. Él entendía que todas esas eran nada más y nada menos que responsabilidades. Y eso también es otro trabajo de la fiesta de Pesaj. A veces nos toca, Baruch Hashem, lugares de protagonismo en la familia, en la actividad profesional, o inclusive con amistades. Bueno, entender que eso no nos da otra cosa que más obligaciones, no son más derechos, no son privilegios, sino si por algún motivo podés decodificar la realidad de una manera más clara, es nada más que nada menos para ayudar al otro, no para cancherear. Si tenés los conceptos más claros, si tenés la información, digamos, más fidedigna, es para ayudar al otro, no es para hacerlo sentir mal al otro. Entonces, esta sería la segunda idea fuerza que tiene que ver también con el trabajo de Pesaj. Pesaj es una fiesta que se trabaja absolutamente la humildad y se trabaja también la emuná. El otro concepto que hablamos hace unos minutitos. La matzá en arameo se llama lejem de meneuta, que significa el pan de la emuná. Emuná es una palabra que todavía es más que fe, es la confianza. Está bien, normalmente se traduce como fe. Emuná es una palabra que denota la seguridad de que algo va a pasar. No solo que ¿cómo? Determinación. No, Confianza sería más. Vos estás seguro de que algo va a pasar. Aunque tal vez las cosas, la información que tenés ahora te diría que no va a pasar. Es como aquella persona que es medio un chiste lo que voy a decir, ¿no? Pero como aquella persona que lee en el pronóstico del tiempo que va a llover y sale con un paraguas, aunque está el sol radiante y el cielo totalmente abierto, porque le tiene confianza al pronóstico meteorológico. Tiene tanta confianza que está dispuesta a ponerse un piloto y un paraguas desde las 8 de la mañana, aunque haga 30 grados y el sol esté, digamos, Después de dar toda la vuelta, eso es fe. absolutamente. La emuná está Pero es más que fe, está muy bien, pero es más que fe. Es la fe que es fe. Sí, pero está vinculada con Dios, porque así como el del servicio meteorológico tiene confianza en la información, el que tiene emuná tiene confianza en que Dios se lo va a otorgar. Absolutamente. La emuná es eso, es tener la confianza, tener la seguridad de que Hashem está manejando el mundo, que no se fue a ningún lado, que no se equivoca, que no nos abandonó. Es algo bastante más complejo que la palabra fe, pero va por ese lado en la traducción. Acá hoy me inspiré con Albert Einstein, a mí siempre me gustó mucho este personaje, y dice algo que tiene que ver con la Haggadah de Pesaj. La Haggadah de Pesaj, o Pesaj en general, es la fiesta, es para los chicos. La fiesta es un evento para los chicos más que nada, por excelencia. Entonces la frase que a mí me gustó para ilustrar esto, que dice que dar el ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, sino que es la única forma. No hay otra forma de que puedas influir a otro de una manera sana. La manera que puedes influir es con el ejemplo. Es haciendo lo que uno dice. Y los chicos valoran eso, los chicos enseguida se dan cuenta cuando uno es congruente y cuando uno no lo es. Y la fiesta de Pesaj es una fiesta de educación. Hay un seder quiere decir orden. Hay un orden, hay un programa, que hay cosas que le queremos enseñar, hay cosas que le queremos transmitir a los chicos. Bueno, los chicos también se dan cuenta, si vos te querés sacar de encima la idea, o querés disfrutarla, o querés compartirla, todos se dan cuenta de todo. Todos nos damos cuenta. Seamos más grandes, seamos más chicos, sí nos damos cuenta cuando alguien se quiere sacar de encima y seguir con otra cosa, o cuando alguien quiere de verdad profundizar en un aprendizaje o en un tema. Entonces, esta es otra de las enseñanzas de la Haggadah de Pesaj. La humildad necesita ir acompañada por honestidad. La humildad sola, si no tiene honestidad, a veces es una falsa humildad. La humildad no significa no reconocer las fuerzas que uno tiene. Uno tiene fuerzas y sabe que las tiene y tiene que saber cuándo usarlas. El problema es que uno no se la tiene que creer, pero uno tiene que saber que las tiene las fuerzas y las tiene que usar a veces. No hay problema con eso, al revés, el problema es si no las usa.
el único problema es creerse que uno es el artífice. Tal vez yo tengo una fuerza determinada, bueno, entender que Baruch Hashem me la dieron, me tocó a mí, me dieron esa fuerza. Ahora la pregunta que me van a hacer después de 120 años es, ¿qué hice con esa fuerza? ¿Para qué la usé? ¿La usé solamente para beneficiarme yo o también beneficié a otras personas? Ese es el desafío. Y ese es el trabajo también. El Seder de Pesach es un trabajo, es un manual de educación. Habla de los 4 hijos y los distintos tipos de hijos, porque es un manual de educación. Y la educación, entonces tenemos que entender, va con el ejemplo y va con la humildad. No hay otra manera de educar. Por lo menos así nos enseñó Albert Einstein. Vamos a ver los pasos, por lo menos vamos a ver los primeros, porque son unos cuantos pasos, los pasos del Seder de Pesach. El Seder de Pesach tiene pasos que inclusive hay canciones que los cantan, los chicos los suelen aprender como para memorizar, qué se hace primero, qué se hace después. Yo dije, el Seder quiere decir un orden, la festividad de Pesach es un orden, que también es una época del año como para poner un poco de orden. ¿Orden en dónde? En todo. En el mundo material, ustedes saben, con el tema de la limpieza de Pesach empiezan a aparecer cosas que uno no encontraba, libros que no sabía dónde estaban, cosas que no se usan, uno puede ir desprendiéndose, dárselas a otra persona que las necesite, donarlas, en fin, es una época de orden porque con la limpieza en general debería ir acompañada con una posibilidad de ordenar un poquitito todo. Ese es en el mundo material. En el mundo espiritual también hay un orden. Hay un orden de qué es lo que es primero, qué es lo que es urgente, qué es lo que es imprescindible, qué es lo que es necesario y qué es lo que es innecesario. Ese es el trabajo de Pesach también. Hay muchas cosas, rutinas, personas, gente, espacios que no son necesarios y no son urgentes. Y la persona tiene que decidir a dónde va y a dónde pone las fichas. ¿Qué significan las fichas? El valor más valioso que tenemos, ¿cuál es? El tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿Me voy a quedar 10 horas sentado en un bar tomando sol como un lagarto? Es lindo tomar sol. Bueno, tal vez puedo tomar media hora, una hora. No hace falta de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Estoy exagerando un poco, pero todos ustedes creo que todos entienden. También tiene que ver con los vínculos. ¿A quién le dedicamos nuestro tiempo? Eso también, ese es el Seder. Sí, Tener un Seder en la vida significa tener un orden y saber qué es lo importante y qué saco. Absolutamente, nadie tiene tiempo. El tiempo todos nos lo fabricamos. ¿Se acuerdan? El año pasado estudiamos un ejemplo que a mí me gusta mucho. Nadie tiene tiempo para ir al dentista. ¿Quién tiene tiempo para ir al dentista? Salvo que pases una noche con un dolor de muelas, que al otro día, seguro tenés tiempo para ir. Si el dentista te atiende, ¿a qué hora te dice el dentista que vayas? Y vas. Te dice a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 11 de la mañana o a las 6 de la tarde, vas a poder ir. ¿Sabes por qué? Porque te duele. Lo ideal sería que hagamos las cosas sin que nos duela. Simplemente porque hicimos un trabajo, evaluamos qué es lo importante y qué es lo imprescindible. Entonces ahora, ¿sabes qué? Tengo que ir ahí. Bueno, voy ahora. Es así. Todos vivimos empujando para acá, y empujando para acá, y un poquito para arriba, y un poquito para abajo la agenda. Todos vivimos. Tratamos de hacer un poco de todo, tratamos de estudiar, de trabajar, de hacer tefilot, de hacer mitzvot, de estar con la familia, en fin, no hay tiempo para todo. Entonces vamos moviendo las fichas como si fuera un juego, que las corremos por acá, las corremos por allá y vamos armando el rompecabezas. Entonces, primera de este esquema de la Haggadah de Pesach, el primero se llama Kadesh. ¿Cuál es Kadesh? Hacer el Kiddush. Hacer el Kiddush con una copa, con vino tinto. Y Kiddush significa santificar. La forma por excelencia de santificar un día es a través del vino y con la bendición. Entonces, esa sería la parte técnica. Vamos a ver cuál es el trabajo espiritual. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué empezamos con esto? ¿Por qué empezamos con el Kiddush? Puede pasar que las personas lleguemos al Seder de Pesach sintiendo que no nos preparamos espiritualmente para este momento, para esa noche que es tan importante. Ya vamos sabiendo que es una noche importante, pero puede ser que te agarre
una idea de que, bueno, al final no me preparé como correspondía, no estudié lo que tenía que estudiar, no sé bien lo que está pasando acá. Insisto, como es una fiesta también técnica, ¿no? Ahora agarramos las dos machotas de arriba, las de abajo, las soltamos, ponemos esto, ponemos lo otro. A veces nos quedamos enganchados en esa cuestión técnica y la persona puede pensar que no pertenece a ese momento, que él no se merece estar ahí. La persona puede pensar eso. O puede pensar todavía más, dice, si supieran los demás cuál es mi realidad, los demás no me dejarían estar en esta mesa. Porque todos vivimos, digamos, pensando que los demás ven de nosotros lo que nosotros les mostramos. Todos quisiéramos, firmaríamos si nos dicen, bueno, mira, los demás van a ver la imagen tuya que vos proyectás, bárbaro. Pero los demás ven la verdad. La mayoría de las veces, los demás ven la verdad. Nosotros nos convencemos que lo que ven, lo que nosotros dejamos ver. Una persona cuando interactúa con el otro, en definitiva, ve todo. ¿Sabe? La gente no es tonta. Termina viendo. Entonces, ¿qué pasa acá? Alguien podría decir, bueno, yo no me merezco estar acá. Y ahora viene y te dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a santificar con el vino. ¿Qué significa? Vamos a hacer una bendición y es, por más que vos sientas que no estás acá, que no estás, digamos, apto para este momento, esta es una época del año donde la santificación viene de arriba. Entonces, si no llegaste del todo como vos te hubiese gustado estar preparado, no te hagas problema, te podés quedar acá, porque ahora todos nosotros, el que se preparó mucho o el que no se preparó nada, el Kiddush lo iguala. Primer concepto. ¿Cuándo la santificación no viene de arriba? ¿No escuché, perdón? ¿Cuándo la santificación no viene de arriba? Ahora es una época que Ah, es verdad, me está preguntando Moshe cuándo la santificación no viene de arriba. En realidad hay dos fuerzas. Se llama, en arameo se llama Ileata mideela o Aliata midetata. Significa un trabajo que viene de arriba y un trabajo que viene de abajo. Cuando se entrega la Torá, hago un paréntesis para explicar esto, cuando se entrega la Torá, los primeros dos versículos, los primeros dos mandamientos enunciados, los dijo Hashem en persona. Y en un momento ahí paró el pueblo y dijo, no, preferimos que lo digas vos, Moshe, que no lo diga Hashem. Entonces Hashem se lo decía a Moshe y Moshe lo repetía. Pero ellos lo escucharon de boca de Moshe. Y explican acá qué es lo que está pasando. Explican, dicen que por más que alguien puede pensar que es algo bajo, fue algo muy elevado. El pueblo lo que estaba pidiendo era, si la revelación venía desde Hashem directamente, era como un trabajo espiritual que venía de arriba hacia abajo. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos ganárnoslo, nosotros queremos el trabajo de abajo hacia arriba. Entonces le dijeron a Moshe, habla vos, que Moshe era un ser humano, dice, habla vos porque nosotros queremos que vos seas nuestro representante para que nosotros hagamos el trabajo. En general, la revelación espiritual es como un imán. Si la persona la busca de acá abajo, la recibe de arriba. Siempre la tiene que recibir de arriba. Está muy bien la pregunta que me hace Moshe. ¿Cómo no la va a recibir de arriba? Siempre la termina recibiendo de arriba. Pero a veces hay momentos más propicios, como que hay más generosidad desde arriba, que este es uno de Pesaj, que es una revelación, que fue que Hashem elevó a todo el pueblo, y Hashem no preguntó quiénes eran eruditos y quiénes eran analfabetos, sino que elevó a todo el pueblo. Fue un momento de, Pesaj viene de pasaj, de saltear, que a todo el mundo le hizo un upgrade, a todo el mundo lo elevó, y hay momentos donde hay que trabajar más. Este es un momento donde trabajando un poquitito podés conseguir, digamos, logros más importantes. Pero es verdad, siempre viene de arriba, pero a veces el despertar tiene que ser de abajo. Hay veces nos podemos enganchar de digamos, un viento de cola que viene de arriba. También está la recreación de los milagros, ¿no? Que este milagro también nos ayuda, ¿no? En este mes de Nisan. Claro, está muy bien. Acá están compartiendo que la fuerza de los milagros, bueno, es toda una fuerza de una revelación, de eso nos estamos colgando nosotros. Entonces vamos a ver, si me dan 3 minutos más, vemos una idea más para por lo menos avanzar un poquitito.
Y el segundo paso, hicimos Kiddush, ahora ¿qué hacemos? Nos vamos a lavar las manos. Netilat Yadayim, pero esta primera, como es sin decir verajá. Sin decir verajá, es una Netilat Yadayim que nos lavamos las manos, pero ¿por qué? Porque vamos a comer ahora el Seder de Pesaj, que empieza comiendo, entre otras cosas, verduras sumergidas. Entonces, para también comer verduras sumergidas, nos lavamos las manos. Acabamos de decir que el Kiddush nos servía para que creamos o no que somos personas espirituales. Ahora hacemos como si. Y ahora viene este lavado de manos, que no tiene bendición, es un lavado de manos medio extraño, no lo vamos a encontrar mucho en el calendario nuestro. Es como una forma de limpieza espiritual. La idea es, mira, vamos a jugar en una especie del como si. Pero ¿sabes qué? Tenés que hacer algo que te vincule. Porque en definitiva de eso se trata. Esto es lo mismo en cualquier otro aspecto, ¿no? Si quieren sacamos la religión y sacamos Pesaj, saquemos todo. Usted tenés un amigo que lo querés mucho y tal vez en algún momento compartiste cosas importantes y demás. Querés mantener ese vínculo. La realidad de las cosas es que tenés que hacer periódicamente algo que te vincule con él. Porque si no haces nada, tal vez el sentimiento va a quedar, te vas a encontrar 20 años después y lo seguís queriendo y te seguís poniendo contento. Pero ese vínculo termina siendo un vínculo mucho más, digamos, leve, mucho más liviano, más insulso. ¿Por qué? Porque no hiciste nada que te vincule con el otro. Llámese lo que sea, o encontrarte. Menos comprometido. Pero aparte sabés menos del otro. No tenés compromiso, no tenés vínculo, no tenés nada. Entonces está bien, te quedó el vínculo de lo que fue en un momento. Entonces después tenés esas reuniones donde te acordás, pero lo de hoy ahora no sabemos nada. En definitiva, en todo es lo mismo. Vos querés conectarte con algo, tenés que hacer algo que te vincule. Acá este sería como el primer mínimo, el primer estado básico que te vincula con esa santidad que mencionamos antes. ¿Qué significa? Lavate las manos, ni siquiera digas bendición. No es nada. Más barato que esto no van a encontrar. Un poquito de agua. Miren que las mitzvot son caras. Todas las mitzvot nuestras son caras. Todo hay que poner plata. Esta es muy baratita, ¿no? Si tenés una jarra tan linda, bárbaro. Y si no, agarrás cualquier vasito, cacharrito, con una manijita, con dos manijitas, sin manijita, y te lavaste las manos. Ni siquiera tenés que decir una bendición. Ustedes fíjense cómo es este primer paso de cómo si que en definitiva parece algo mínimo, pero es tiene un impacto diametralmente opuesto. Y permítanme terminar con una anécdota que tiene que ver con dos mujeres que en un momento, creo que alguna vez la conté, pero en este caso nos sirve escucharlo una vez más. Tiene que ver con dos mujeres que fueron en un momento a pedirle una bendición al Rebbe Lubavitch para tener familia. El Rebbe las atendió a las dos y le dio una bendición a las dos. Pasaron 9, 10 meses, no sé exactamente, pero pasó poco tiempo. Y una de las dos tuvo un bebé, la otra no. Entonces los alumnos del Rebbe le preguntaron, ¿qué pasó acá? ¿La bendición que le dio a una era más fuerte? Entonces el Rebbe les dijo, fíjense qué es lo que hizo la que tuvo el bebé, qué es lo que hizo cuando salió de acá. Entonces fueron y le preguntaron, ¿saben qué hizo ella? Salió de la oficina del Rebbe y se fue a comprar un cochecito. Confío. Ella hizo algo en el mundo material que representaba confianza y convicción de algo que se había hecho en el mundo espiritual, que la conectaba con eso. Entonces ya empezó a moverse, ya era mamá, ya tenía un cochecito. La otra terminó teniendo también familia, pero tuvo que hacer un camino más largo. Este lavado de manos es un primer paso de algo que te conecta. Y si tenés que hacer algo que te conecte, algo que bueno, ¿sabes qué? Estoy acá. Date cuenta que vine, estoy acá, bueno, me lavo la mano, bueno, no hay que decir bendición, no hago nada, lo básico. Existo. Exactamente, es dar el presente, pero es dar un presente
mucho más, digamos, profundo de lo que uno se imagina. Porque justamente el Seder de Pesaj, y con esto hoy vamos a dejar acá, pero el Seder de Pesaj es justamente con dar el presente. Es dar el presente, la Gadá habla de los 4 hijos, se habla del 5.º hijo famoso. ¿Cuál es el 5.º hijo famoso? El que ni siquiera está en el Seder. O sea, los primeros 4 son el sabio, el malvado, el tonto y el que no sabe preguntar. Y hay un 5.º hijo que ni siquiera está sentado hoy. Que es el que está asimilado, le parece que todo esto es una pavada, o ni sabe que existe, no lo juzguemos, ni sabe que existe directamente. Entonces, el dar el presente no es algo menor, es estar ahí y decir, bueno, quiero estar, me importa. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, no hay imposición. Y al que no quiera, no le van a dar nada. Entonces, si vos ahora estás acá en el momento que se están repartiendo las cosas, por llamarlo de una manera, bueno, significa que algo te importa y que algo querés recibir, entonces Besat Hashem seguramente vas a recibir. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Si Dios quiere, vamos a seguir estudiando la semana que viene. Este esquema dividimos 2, creo que son como 14 pasos, así que la semana que viene vamos a continuar con esto, vamos a repetirlo porque la idea es entender la concatenación. Bueno, muchas gracias, nos vemos la semana que viene.